el Espíritu Santo tome el control de todo cuanto aquí se desarrolle. Señor amado, permite que tu pueblo pueda ser ministrado por el poderoso, oh Dios Espíritu Santo. Que Él pueda traer paz, pueda traer liberación, pueda traer un cambio, una transformación a nuestras vidas. Sabemos, mi Dios, que estamos en este tiempo aquí para poder, Señor amado, mi Dios, recibir de ti una palabra y un milagro. Lo imploro pues en el dulce nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Mateo capítulo número 21, verso número 1, dice la Escritura, dentro de este estudio de los Evangelios, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron, dice la Escritura, a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Entendamos, mi amado hermano, de acuerdo a las enseñanzas que hemos venido realizando a través de los evangelios, de qué manera Jesús había hecho un recorrido bastante extenso para poder estar casi ya al punto de ingresar a Jerusalén. Usted recordará que había así recorrido toda lo que era la antigua y la nueva Jericó, y luego había ido también a Betfagé y a Betania, donde había podido él ingresar, y poder, diríamos, de alguna manera ser reconocido como un milagro viviente, hablando de que él también estaba siendo acompañado por Lázaro. Esto había generado que grandes multitudes se acercaran también a él, no solamente por su buena fama, sino también porque de alguna manera el pueblo anhelaba y aspiraba que se los libertara de la opresión romana. Si a todo esto le añadimos que Jesús va en una semana previa a la celebración de la Pascua, mi amado hermano, diríamos que todos los ingredientes estaban en la mesa para poder celebrar una gran fiesta. Jesús, por primera vez, no niega a muchos de aquellos simpatizantes que callasen, sino por el contrario. Era la primera oportunidad en la que Jesús se daba a reconocer públicamente, y a nadie exhortó como en otras oportunidades de que no le dijeran a nadie nada. Mi amado hermano, cuando vamos pues al versículo número 1, que Jesús encaminándose, dice la Escritura, va hacia un lugar casi ya frente a Jerusalén, al monte de los olivos. De acuerdo a los historiadores y aquellos que tienen obviamente la labor de investigación, este lugar de los montes de los olivos era una especie de cordillera con 3 puntas, es decir, con 3 montes elevados, todos ellos llenos de bastante vegetación. Se conoce como el monte de los olivos justamente por esa planta o ese plantío, el olivar. Y querido hermano, esto se preparaba de alguna manera para que después de esas mismas ramas se pudieran utilizar como una especie, diríamos así, de guirnaldas para recibirlo como un rey. La Biblia pues menciona ya cuando Jesús se enrumba muy cercano a Jerusalén, que toman a 2 de sus discípulos. Dice la Biblia en el versículo número 1, en la parte final, Jesús envió 2 discípulos y les dijo, verso número 3, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego dice ahí, los enviará, es decir, luego se los va a devolver. Básicamente, mi amado hermano, muchas de estas cosas Jesús las hizo por una razón. No solamente por este acontecimiento, sino por muchos otros que a lo largo inclusive de todo el Evangelio de Mateo se dio, diríamos, un denominador común. ¿Cuál es ese? Mi amado hermano, tal cual como lo dice la Escritura, acompáñeme por favor a Mateo capítulo 1, verso 22. Jesús de alguna manera preparaba los acontecimientos cuando se trataba de que se cumpliesen las Escrituras.
Acompáñenme a Mateo capítulo número 1. Vamos a ver algunos versículos de referencia con respecto a sucesos o acontecimientos en los cuales Jesús, de adrede o por así decirlo, sí, hacía para que se cumpla la Escritura. En Mateo capítulo número 1 nos dice el Señor en el verso número 22. Dice el Señor: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, ¿sí?, por medio del profeta, cuando dijo, y ahí sale el relato, diríamos, o el antecedente de la ley, ¿sí?, del cual el Señor ya lo había de alguna manera cumplido. Más adelante, en el capítulo número 2, acompáñeme por favor al verso número 15. Dice el Señor: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Adicionalmente, Mateo 5, verso número 17, dice el Señor, sí, en esa referencia bíblica, nuevamente dice el Señor, pero ahora ya disponiendo a sus discípulos y en este caso a los judíos, lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar o para dejar sin efecto la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En Mateo 8, capítulo número 17, nuevamente el texto bíblico nos anuncia, sí, lo siguiente. Verso 16 al 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y por último, sí, Mateo capítulo número 13. Versículo número 35. 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Verso 35, léalo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mi amado hermano, cuando retomamos el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 21, el texto inicial, sin estudio, dice el verso, pues, número 3. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Verso número 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Si usted corrobora ese texto, sí, en el libro de Zacarías, acompáñeme por favor. Justamente este profeta había sido el encargado de anunciarle al pueblo el advenimiento de su Salvador bajo estas condiciones. Pero algo extraño, sí, el pueblo, diríamos así, no pudo entender. Luego veremos por qué. Libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo número 9. ¿Lo tienen? Zacarías, capítulo número 9, versículo número 9 también. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde
y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de ¿qué? Hijo de asna. Ahora, ¿por qué el pueblo, teniendo lo que tenía al alcance de su mano, qué cosa? La profecía, la Biblia, podríamos, la ley y los profetas, no pudo reconocer a Jesús como lo que verdaderamente era? Si bien es cierto que Jesús tuvo una entrada como de rey, no fue aceptado como rey, porque una semana más tarde de esa entrada, luego estaría siendo aclamado, pero para que fuese crucificado. Y querido hermano, dicen ciertos investigadores bíblicos que Jesús, si bien es cierto, estaba haciendo todo para que se cumpla la Escritura. Quienes vivían o quienes conformaron la nación judía desconocían las Escrituras. Cosa curiosa. Diría cualquiera, casa de herrero, cuchillo de palo. Si ellos o por medio de ellos la palabra había sido dada directamente de Dios a sus propios ciudadanos, pero ellos mismos desconocían el concepto, o diríamos así, la interpretación de esa misma palabra. Mi amado hermano, y eso no es tan curioso en la actualidad. De hecho, casi en todos los hogares de nuestra nación hay por lo menos en casa una Biblia. Pero nadie de los integrantes de la casa conoce la voluntad de ese libro. Mi querido hermano, no es pues de extrañarse que los judíos, teniendo ellos a la mano las Escrituras, no conocían verdaderamente la profundidad y la revelación de las profecías acerca del Mesías. Lo único que sabían acerca de Jesús, como diríamos así, de quien los habría de libertar, era que habría de levantarse alguien entre el pueblo como un, diríamos, conquistador, porque así se les había enseñado. Sin embargo, cuando Jesús entra, no entra cabalgando en un caballo, sino más bien entra montado sobre un asno. Y querido hermano, en la antigüedad, los reyes o los personajes de renombre no entraban en caballos, sino en asnos. Si vamos por favor al libro de los Jueces, por ejemplo, veamos dos referencias bíblicas. Muchos hombres principales de las que eran considerados como líderes o caudillos en medio de su nación, utilizaron a estos animalitos como íconos no solamente de honra, sino también de humildad dentro del servicio del liderazgo de una nación. En Jueces capítulo número 10, por favor acompáñenme, luego del libro de Josué. Jueces capítulo número 10, verso número 1 al 4. Acerca de estos jueces, de hecho, ya han sido motivos de estudio, los días domingos por la mañana. ¿Ya lo encontró? Jueces capítulo número 10, verso número 1 al 4. Después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Issacar, o de la tribu de Issacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Verso número 2, ¿lo puede leer? Tras él se levantó Jair, Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Verso 4. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre, ¿qué dice? Sobre 30 asnos. Y tenían estos hombres 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Es decir, que los hijos de este último juez estaban liderando cada uno de ellos una ciudad. ¿Cuál era su medio de transporte por el cual también, diríamos, simplificaban su labor de traslado? Un asno, mi amado hermano. No que no existieran caballos,
Mas sin embargo, la honra sí era estimada mucho más grande cuando estos hombres, al meditar sobre los actos, manifestaban al pueblo humildad y sencillez. En ese mismo libro, mi querido hermano, en el capítulo número 12, el mismo libro de los Jueces, dice el Señor en el versículo número 12. Jueces 12, verso 12. Y murió Elón, Zabulonita, es decir, de la tribu de Zabulón, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Actón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel, ¿cuánto tiempo? 8 años. Y murió Actón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Jesús, al igual que estos jueces, mi querido hermano, quiso, diríamos, sobre sí llevar una vieja usanza o una vieja costumbre. Ingresar, sí, a la ciudad, no montado, sí, sobre un caballo, tratando de dar relieve como de un rey que venía, en este caso, sí, a liderar al pueblo de la opresión romana, sino más bien como alguien humilde que habría de ser, de alguna manera, sí, no solamente aceptado también por el pueblo más sencillo, sino también para tener, mi amado hermano, una pretensión de sí, no más alta de lo que Dios ya le había designado que tenga. ¿Cuál era esa? Venir como un cordero para poder ser sacrificado. Mi amado hermano, entrando ahora en el análisis espiritual, pongamos mucha atención a lo que vamos a adentrar, sí, en esta preciosa noche. A ver, cuando vamos al versículo número 2, luego de que hemos visto el aspecto del cumplimiento escritural, ahora Jesús, recuerde, envía a 2 de sus discípulos. Pero, mi amado hermano, ¿por qué Jesús hace esto? Jesús pudo haber utilizado, diríamos, otro mecanismo para poder, agilitar en este caso su entrada a través de este, digamos, medio de transporte. De hecho, pudo haberse provisto de estos animalitos con anticipación. Mas, sin embargo, Jesús quería cumplir no solamente la palabra, sino que quería también dejar ver dentro de los suyos lo importante que es, mi amado hermano, tener la disposición de poder contribuir con el servicio hacia el Señor. Y veamos de qué se trata. Dice la Biblia en el verso número 2 que Jesús le decía a sus 2 discípulos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada. Mire, recuerde todos estos ingredientes, por así decirlo, o antecedentes. ¿Cómo estaría esa burrita? Atada. ¿Qué implicaba eso? Que tenía dueño. Sí, ese animalito no estaba errante. Para Jesús era sencillo, es una oportunidad cuando Jesús, de hecho, va a tener que ingresar al templo y tiene que pagar el tributo como cualquier judío que pagaba, así, diríamos así, un impuesto. En una oportunidad le dijo a los suyos: vayan al mar, lancen el anzuelo, saquen un pez, ábranle la boca y van a encontrar la moneda para pagar el tributo que amerita el templo. Es decir, se valió de alguna manera de su divino poder para que aconteciera algo extraordinario, un milagro. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han tenido el privilegio de pescar? Aunque sea alguna vez en su vida. Bueno, algunos, yo creo que la gran mayoría ha pescado, son los resfriados. Mas, sin embargo, dentro de esta actividad, la pregunta es: ¿cuántos han encontrado una moneda en la boca de un pez? Mi amado hermano, Dios en ese sentido ha hecho cosas milagrosas y asombrosas sin la intervención de los hombres. Pero a veces, mi querido hermano, Dios amerita involucrarnos dentro de sus propósitos.
Y Jesús habría de enviar a 2 de ellos para que puedan de alguna manera palpar esta disposición. El burrito habría de estar, dice, atado, la asna estaría atada y un pollino con ella, es decir, su cría. Eso implicaba de que esa cría o ese burrito, mi querido hermano, nunca había sido montado. Usted sabrá muy bien que cuando un animal no ha sido todavía cabalgado, por lo general suele ser arisco para poderlo maniobrar. Pero el poder de Jesús, recordando que Él también era Dios, habría de tomar control de esta bestia. Y el pollino, dice la Biblia, con ella, y les ordena muy fácilmente diciéndole, desatadla y traédmelos. Y amado hermano, ahora bien, hasta ahí no había problema. Pero yo me imagino que los discípulos en su interior debieron haber, si de alguna manera, pensado y diciendo en su interior, y si esto tiene dueño, y si el dueño nos reclama, ¿qué haremos? Jesús les advierte y para consolar si su intriga les dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Mi amado hermano, esta respuesta yo creo que de alguna manera no es que trajo consuelo, sino que se hacía todavía mucho más difícil la postura de los enviados. Yo pregunto, ¿cuántos de nuestros hijos están aquí el día de hoy? ¿Hay hijos aquí? Perfecto. ¿A cuántos les ha tocado devolver algo que han comprado erradamente? Que usted llega a la casa y le dice, mamá, venga, aquí está. Y la mamá cuando ve el producto le dice, uy, pero esto no es. Y dice, no, mijito, venga, vaya y devuélvalo. Pregunto, ¿cómo va usted? El otro día nos tocó, en esta semana nos tocó algo así. Fueron a comprar una cola, la destaparon, sirvieron, tomaron, sin gas, totalmente agua. Cogimos, repositamos las colas adentro, las cerramos, venga, vaya de vuelta. Gracias a Dios devolvieron. Mi amado hermano, pregunto, ¿causa incomodidad ir a devolver algo? ¿O ir a hacer algo fuera de lo inusual? Por supuesto que sí. Mas los discípulos lo hicieron en función de las palabras que habían recibido. Pero hoy no me quiero concentrar en los discípulos, sino en el dueño de los burritos. Estos animales tenían dueño. Y por favor, acompáñenme a la Escritura. Acompáñenme primeramente al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 9. Evangelio según San Lucas. 19, perdón. Lucas, capítulo número 19. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, versículo, verso 28 en adelante. Mateo obvió, en todo caso, la traba de los discípulos, pero Lucas sí la registró. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Ahora, esto a diferencia de Mateo, que en Mateo no se nombra a un animalito, sino a 2. A la madre del animalito y al pollito como tal. Verso número 31. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Ahora, qué interesante, aquí un poquito inclusive con de mayor clarificación del texto. Yo te pregunto, si a ti el Señor te pidiera algo, ¿tú lo podrías
traer con total disposición. Te pregunto, ¿qué me responderías? Tú dirías, no hay problema, Señor, lo que tú me pidas, yo te lo... Ojo, esto no es manipulación, no le voy a pedir reloj, no le voy a pedir billetera, no le voy a pedir el sueldo, cuidado, no. Olvídese de eso. Sí, usted sabe que por lo menos aquí, ese tipo de evangelio no predicamos. Mas, sin embargo, sí, el Señor en más de una oportunidad ha pedido siempre al hombre, sí, cosas. ¿Pero para qué? Para glorificarse, sí, en nuestras propias vidas. Y no, hermano, el Señor dice, sí, a los suyos, vayan, tráiganlo, sí, y si alguien les llega a decir algo, simplemente limítense a decir, el Señor lo necesita. ¿A usted no le ha pasado a veces que en casa, de pronto en la iglesia se hace una demanda y usted dice, ay, cierto, en la casa creo que hay algo por lo que puedo contribuir? Usted va donde ese algo y lo va, ay, esto es para la casa del Señor, y cuando ya lo está cogiendo y lo está sacando por la puerta, le chiflan de detrás. ¿Y a dónde con eso? ¿Quién será el que grita? No lo sé. Usted sí lo conoce. Y usted podría decirle, el Señor lo necesita. ¿Qué Señor? El pastor es que se lo lleva. Nadie para acá. ¿Le ha pasado? Mi hermano, hay cosas que el Señor necesita. En el caso de esta, diríamos, situación, el Señor necesitaba a un pollito. Mi hermano, dentro de esa encrucijada, el Señor se ha glorificado también de una manera muy poderosa. Sí, pero obviamente todo dependerá también de nuestra disposición a la hora de estar susceptibles y receptivos a las demandas que Dios nos hace. Pregunto, ¿Jesús conocía al dueño de los burritos? No lo conocía. Pero mi amado hermano, el Señor sabía que Él requería de los burritos para poder cumplir ¿qué cosa? Para que se cumpliesen las Escrituras. Y esto, mi amado hermano, a mí me hace meditar mucho en el plan de Dios para mí o para usted también. ¿Cuántas veces el Señor nos demanda algo que le demos y nosotros muchas veces en resistencia le decimos, Señor, no, yo no te puedo dar eso? Y el Señor dice, pero hijo, entiende, si tú me das eso es para que se cumplan las Escrituras. ¿Entiende esa parte? Muchas cosas Dios hace o pide en nuestra vida para que se cumplan las Escrituras. Pero a veces nosotros peleamos con Dios y obviamente en nosotros no se cumplen las Escrituras, sino en otros. Por ejemplo, ¿cuántas veces Dios te demanda y te dice, no directamente, ojo, porque es muy importante, Jesús pudo haber ido directo donde el dueño de los burritos? ¿Sí o no? Pudo haber ido directo. Pudo haberse obviado el envío de los 2 discípulos. Y él pudo haberse presentado en la casa de ese hombre y decirle, yo soy Jesús de Nazaret. Y necesito esos 2 animalitos. Porque hoy se va a cumplir la palabra, la profecía de Zacarías 9:9. Si tú me lo prestas. Yo le aseguro, mi amado hermano, que si eso hubiese sucedido, si toda la aldea hubiera salido con puros. Y le he dicho, el mío burro, Señor, no, el mío está más gordo, el mío es blanquito, en ese sube. Para que se cumpla, ¿qué cosa? Era para que se cumplan las Escrituras. Pero Jesús no apareció en el escenario, envió a 2. En la actualidad el Señor envía a muchos a que proclamen esta palabra a tu vida. Mi amado hermano, y si tú eres lo suficientemente, diríamos así, diestro en reconocer la voz de Dios, no negarás lo que el Señor te pide para que se cumplan las Escrituras también. El Señor pide a diario, por ejemplo, no solamente los burritos, pide a diario tu tiempo para que se cumplan las Escrituras. Todos los días nos pide, mi querido hermano, nuestras rodillas
para que se cumplan las Escrituras. Todos los días pide nuestro esfuerzo y nuestra valentía para que se cumplan las Escrituras. Todos los días nos pide que pregonemos el Evangelio para que se cumplan las Escrituras. Y hay muchos pueblos que, amado hermano, reciben el mensaje por parte de los discípulos y el pueblo no quiere desatar a su burro. No quiere darle al Señor lo que el Señor le está pidiendo. Recuerda, mi querido hermano, todo esto aconteció, ¿para qué? Para que se cumplan las Escrituras. El problema es que a veces el Señor no manda a pedir un burro. El problema es que a veces el Señor manda a pedir todo lo que tenemos. Diría cualquiera, bueno, si me manda a pedir un burrito de 500 que tengo, no hay problema. Uno es ninguno. Pero cuando el Señor no te pide uno, sino que te pide todo lo que tienes, entonces uno comienza a litigar con Dios, uno comienza a pelear con Dios y a resistirse ante lo que Dios nos está demandando. Un ejemplo. Acompáñame, por favor, al segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes. En el capítulo 4. Segundo libro de los Reyes. Perdón. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Está? Libro de los Reyes, capítulo 17, verso número 8 en adelante. ¿Ya lo encontró? Sígame en la lectura. Vino luego a él, es decir, al profeta Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Serepta, que era un territorio dentro de Sidón, y mora o vive allí. He aquí, ojo, yo he dado orden allí. Esto es muy interesante, mi hermano. ¿Sabe? Le digo por qué es muy interesante. Porque esa palabra que dice que yo he dado orden, ¿sí?, a la verdad, en la vida de quien recibió esa orden, nunca se le había, diríamos así, en este caso, dado la orden. Pero algo sucedió. Verso número 9. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y ahí quiero hacer un par. Pregunto, si usted estuviera trabajando para el Señor permanentemente y por alguna necesidad usted se viera, ¿sí?, en escasez, y dobla rodilla y está orando y dice: Señor, hay necesidad, tengo necesidad, por favor, auxíliame, ayúdame, ¿sí? Y Dios de pronto, de manera soberana, en un sueño o escucha su voz en la intimidad o en su corazón, y Dios le dice: no te preocupes, mi siervo, anda a tal lugar, a tal recinto, que ahí hay una viuda y yo le he dado orden para que ella te mantenga. Pregunto, ¿qué se te viene aquí a tu mente? Con respecto sobre todo a la viuda. Vamos, es inteligente. ¿Qué se le vendría a la mente? Primeramente, que la viuda tiene plata, hermano. Una viuda rica de ser, de dinero, para que me mantenga. Sí, no es que estaba pidiendo, ojo, no es que estaba pidiendo mujeres, ¿sí? Simplemente Elías estaba, ¿sí?, a expensas de lo que Dios le diera cada día para su sostenimiento. Ahora, agrava la situación porque en ese entonces había una tremenda escasez a consecuencia de una sequía severa. Tan dura era la sequía que por más de 3 años no había lluvia y por ende no había cosecha. Ahora bien, entonces, ¿qué hizo Elías? Entonces él se levantó
y se fue a Serepta, a donde Dios lo envió. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ¿por qué llegó a la puerta? Esto es también algo muy curioso. Elías entra y se queda en la puerta, y usted sabe, esto ya lo hemos analizado en otros pasajes bíblicos, a las puertas de la ciudad, ¿quiénes se congregaban? Los mercaderes y la gente de mayor jerarquía e importancia social, porque ahí se negociaba. Y Elías, de ese modo, de no haber pensado, la vida tiene que estar aquí. Para que me mantenga, aquí la debo de encontrar. Verso número 10. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ¡oh, sorpresa! He aquí una mujer viuda. Claro, él no sabía que era viuda, pero sí la reconoció. ¿Por qué? Porque por lo general, en la cultura oriental, una mujer viuda, sí, mantenía una ropa, sí, totalmente oscura, es decir, todo, sí, en el caso tapado solamente se veía el sesgo de los ojos y una así, y sus ropajes cubrían hasta el suelo. Era una forma distintiva de poder, sí, detectar. Antiguamente, ahora casi ya no se ve mucho aquí, ni aún en la ciudad, le cuento. ¿Sí? Hace muchos años atrás, inclusive cuando alguien moría en nuestra ciudad, la ropa de color negro era el distintivo único. Y quien más decía, ¿qué? Está de duelo, ¿verdad? Ahora la gente va como arcoíris a los cementerios. Bueno, verso número 10. Pero dice que él ve a una mujer viuda que estaba allí, pero ¡oh, sorpresa! Esa mujer viuda ¿qué estaba haciendo a la puerta? Recogiendo leña. Dice, y él, ¿qué hizo seguidamente? La llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahora, esto no era tan usual, ¿sí? Porque un hombre extraño le pidiese algo a una mujer desconocida. Y mucho más si ambos eran extranjeros. Pero ojo, Elías se movía porque Dios se lo había ordenado. Y cuando Dios ordena hacer algo, a nosotros a veces nos toca hacer cosas también inusuales. Porque nos movemos en fe. Verso número 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Ahora, aquí es algo muy importante. La Biblia no lo dice, pero yo creo que Elías sí había leído el Génesis. E hizo algo que hizo un empleado, un siervo de Abraham, cuando andaba buscando esposa ¿para quién? Para Isaac. El siervo dijo, cambiando un poquito la historia, sí, porque fue enviado a otra nación para buscar la esposa para su señor, su amo, sí, el hijo de su amo, Isaac. Le dijo, Señor, yo voy a ir a tal lugar y yo te suplico que la muchacha que saliera y le diera de beber agua aquí y a mis camellos, esa sea la elegida para el hijo de tu señor. Y así fue. Elías debió haber dicho en su corazón, a ver, yo voy a ir a una ciudad, voy a ir dentro de esa ciudad a ver una viuda, y vaya que había muchas viudas, y mucho más, hermanos, si el estándar promedio de la vida de un oriental era máximo de 40 años, por condiciones de salubridad, y más aún si había hambre en la tierra. Y Elías debió haber estado orando y gritando, Señor, ¿quién será de las tantas viudas que hay? Y debió haber dicho en su corazón, Señor, a la que yo le pida agua y tenga disposición de ir a ver el vaso con agua, que esa sea. Eso se lo aseguro. Y él hace esta acción, pero no permite que la acción se realice. Simplemente la envía, le dice, no seas malita, anda a ver el vaso con agua. Y la viuda, en vez de decirle, pero qué caso, ¿qué tienes que estar defendiendo a mí? No ves que yo soy extranjera, tú eres de otra nación. No, ella simplemente hace caso de la palabra y va a ver el vaso con agua. Solo Dios sabe la distancia que tenía que recorrer para volver afuera a la puerta y traer el vaso con agua. Muchas veces en casa nuestros hijos no quieren pasar un vaso con agua de la cocina a la sala, ¿verdad? Un vasito con agua, anda
tú! Y tráeme. Verso número 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Mira, es decir, que le trajo o no le trajo el vaso con agua. No se lo trajo. Y le dijo, te ruego, mira, que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Es decir, si vas a hacer el favor, hazlo completo. ¿Tienes pan? Sí. Y mantequilla también, y queso, si no, mejor pide el sándwich. ¿No? A veces suele pasar. Versículo número 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo, ojo, no tengo pan cocido o pan preparado, porque en ese entonces no había panadería. Sí, había panaderos, pero el hambre era tan seria que no había. Sí, solamente, ¿qué es lo que tenía? Solamente tengo, ¿qué cosa? Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué pasaría luego? Y nos dejemos. Linda viuda, bien adinerada, ¿verdad? Recuerda el texto inicial de estudio. Jesús mandó a pedir ¿qué cosa? ¿Cuánto? Un burrito. En el caso de él. Hermano, en el caso de la viuda, el Señor le mandó a pedir todo. ¿Por qué? Elías le dijo, verso 13, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Yo me imagino que esta mujer dijo, creo que es como que me oyó mal el profeta. Le estoy diciendo que solamente tengo un puñadito, ¿verdad?, de harina y un poquito de para que y nos va a alcanzar solamente para mí y para mi hijo. Y si comemos esto, se fue, se acabó. La nevera quedó solo con agua helada. No hay más. Y querido hermano, usted conoce el relato de la historia porque usted lee la Biblia, ¿verdad que sí? Qué bueno. Para los que no la leen, se la completa. La mujer hizo lo que el profeta le pidió, pero con un, si diríamos así, con un milagro sobrenatural. Cuando ella terminó de atender al profeta, mi amado hermano, la harina dentro de la tinaja nunca escaseó. Ella sacaba el puñado y veía la tarrina adentro y decía, todavía hay. Volvía a meter y todavía hay. Y eso pasó casi, mi amado hermano, por un año. Fue el aceite, chorreaba el aceite y caía aceite. Pero este era lo último. Y a lo que veía, pero todavía hay. Y dale, lunes, sacaba el martes. Era café, almuerzo y merienda. Y nunca escaseó ni la harina. ¿Pero por qué? Porque estuve dispuesta a dar todo lo que el Señor le pedía. ¿Pero sabe por qué? Porque el Señor lo necesitaba. ¿Estarías tú dispuesto a desatar tu burro porque el Señor lo necesita? Mi amado hermano, hay gente que está atada a su burro. Dicen por ahí que el burrito es uno de los animales más dóciles, pero también es uno de los animalitos más tercos también. De hecho, muchos papitos y mamitas dicen, está en la edad del burro. ¿Ha escuchado esta expresión? ¿Por qué será? Por lo terco y lo necio que se ponen. Eso sí, cuando el burrito no quiere caminar, se sienta y no hay quien lo mueva. Y hay muchos pueblos, mi amado hermano, en Dios, sí, que actúan como tal.
Dios quiere usar su vida, pero ellos quieren mantenerse atados. El Señor les pide su tiempo. El Señor les pide sus talentos, les pide sus habilidades, sus destrezas. Y el Señor te dice, te necesito. Pero muchos no quieren dar su brazo a torcer a ese llamado. Cuando vamos, por favor, mi querido hermano, sí, al Evangelio de Lucas, que fue otro texto que tomamos también como referencia, en el capítulo número 19, dice la Biblia, sí, que el Señor les dijo a sus discípulos, si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Y dicho y hecho, versículo número 32 dice, fueron los que habían sido enviados, Dios, hasta ahí todo iba bonito, y hallaron como les dijo, es decir, como cuando se adentraron en la aldea, dijeron, mira, allá hay dos burritos, la mamá y el pollino, la asna y el pollino. Ahora, ¿por qué fueron traídos los dos? Primeramente porque el pollino, recuerde esto, había sido un animalito nunca antes domesticado o domado. Y al ir con su madre, obviamente sería mucho más fácil el poderlo manipular. Por eso era necesario desatar a los dos. Pero para que se cumpla la escritura, Jesús no se iba a montar en los dos, solamente en el pollino, en el hijo del asna. Mi amado hermano, y dice la Biblia, verso 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, mira, yo me imagino que ellos se acercaron, ¿no? Y van a tomar algo que no era de ellos, ¿no? A veces nos toca hacer la de MacGyver, dicen por ahí, ¿no? Dice, ¿y qué está haciendo? Cállate, te le voy a sacar el viento de tus patos. A veces toca caminar en puntilla, ¿verdad? A veces, no, puya, cierra despacio. ¿Y dónde va? Voy al culto. Oye, Santa Cena. Y bien, ¿cuántos vienen así, pues? Cuando hay resistencia, toca, ¿verdad? Pero, amado hermano, es necesario a veces hacerlo. A veces es necesario pasar vergüenza. Si bien es cierto ante los hombres, pero ante Dios somos honrados cuando ponemos a Él en el primer lugar. A veces tú ya vas a cerrar la puerta. ¿A dónde vas? Y sacas la cabeza al culto. ¿Qué culto? Y ven acá, barra, que no has terminado de cocinar. Por eso es que hay que ser responsable, ¿verdad? Y tratar en Dios de dejar en casa todo preparado y listo para que no dejen de hablar o diríamos de blasfemar el nombre del Señor. Mi amado hermano, ellos se acercan al burrito, dice la Escritura, sí, y lo comienzan a desatar. Dice, y cuando desataban el pollino, oh, sorpresa, lo que ellos no querían que pase. Pero pasó. Sus dueños les dijeron, ¡hey! ¿Por qué desatar el pollino? Uy. A ellos les tocaba dos cosas hacer, humanamente hablando. La primera, salir corriendo. Como muchacho malcriado, que toca timbre ajeno y pega la carrera, ¿verdad? Y se van viendo. Les tocaba. Lo segundo, tratar de dar una explicación razonable. El problema era que ninguna de las dos conllevaba la voluntad del Señor. Dios les había dicho, y si alguien les dijera algo, limítense a decir, el Señor los necesita. Y eso es lo que yo me limito en esta noche a decirte, amado hermano. Iglesia, el Señor te necesita. Él necesita tu corazón, Él necesita tu tiempo, necesita tu mente, necesita tus fuerzas, Él te necesita a ti. Hermano, pero
Me siento como el burrito. ¿Cómo? Atado. En el nombre de Jesús, el Señor en esta noche te desata. Para que puedas caminar, para que se cumpla la Escritura en tu sí, en la vida tuya y allá en el cielo también. Amén. Ellos le dijeron, verso 34, porque el Señor lo necesita. ¿Cuántos han podido dar una respuesta de esta naturaleza cuando están en prueba, para los que trabajan de pronto en un escritorio con una máquina y están ahí, ¿no? Salen la hora. Uy, empieza el camino, empieza el turno. Y el jefe llega justo 5 minutos antes de salir. Se me ocurre, Gutiérrez, dígame. Y ya hizo cambio, ya lo hice, perfecto. Oye, le tengo un nuevo proyecto. 5 minutos antes de salir. Y uno dice, ¿y de qué se trata? Y le explica. Y usted ya adentro dice, esto no va a demorar 5 minutos. ¿Cuánto va a demorar? Mínimo 1 hora, 2, 3 horas más. Y a veces hasta el otro día. Mi amado hermano, y hay muchos que ahí claudican. Porque no encuentran, de pronto, ellos sí encontraron la valentía y la fe para decirle a los dueños del pollito, decirle qué cosa, el Señor. ¿Cuántos podrían con valentía decirle, sí, ojo, sin caer, no me va a malentender, sin caer en el irrespeto, sin caer de pronto sí, en la parte conflictiva con su superior? No, esto se trata simplemente de decirle a quien de alguna manera está creando algún obstáculo, decirle, mi querido patrón, o lo como usted lo quiera llamar, dependiendo la confianza o la sensibilidad que usted podría tener con él, decirle, mi amigo, o caballero, o jefe, sí, en 5, sí, empieza el culto, me tengo que retirar. Porque el Señor me necesita. Puede pasar 2 cosas. Lo puede votar también. Pero puede pasar, mi amado hermano, que su jefe diga, que bien, Gutiérrez, me gusta, por eso es que usted es el trabajador número 1 en esta empresa y le voy a subir el sueldo. Puede ser, pero puede ser que no. Mi amado hermano, nuestra vida es una vida de fe. Y a veces hay cosas que Dios nos manda hacer que para otros son una locura, pero para el Señor es para que se cumplan las Escrituras. Algo es seguro en Dios. Dios honra a los que le honran. Y termino, mi amado hermano, con lo que dice el Señor. Fueron pues, ¿verdad? Y le dijeron a estos lo que le tenían que decir. Y dice el verso 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Qué pasará una vez que ingrese a Jerusalén? Si lo quieres saber, el próximo domingo lo estaremos meditando con la ayuda del Espíritu Santo. Pero recuerda, el Señor te necesita. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Gracias por lo que tu palabra ha podido hablar a mi vida. En uno